como dices, había incursiones portugueses y también ingleses para reprimir a lo que son estas expediciones. Se ve conveniente que Buenos Aires sea la capital de la creación del virreinato del Río de la Plata, pero Potosí estaba considerado entre estas tres ciudades para ser capital de este virreinato. ¿No? Sí, y en eso tienes mucha razón. Buenos datos tienes, Valor Potosí. Yo creo que vamos a tener que tener charlas continuas porque tus datos son más exactos, ¿no? Yo lo manejo más global, pero los tuyos son datos más exactos. Bueno, y entre las lecturas que íbamos realizando, Potosí, te voy a dar otro dato que quiero que también opines con los amigos que estamos con Charca, Celio, Valentín, Eric, Pedro. Bueno, hay un dato que si Potosí no hubiera pagado los ejércitos a los reyes de España, al rey Carlos, rey Fernando, ellos estaban en constante guerra con los ingleses, ¿no? Entonces, imagínate que nos han pasado un dato que con el dinero que se mandaba de Potosí, con el dinero que se mandaba de Potosí y de otras ciudades hispanas también, el imperio español estaba en quiebra y se tenía que prestar plata de los ingleses, ¿no? Imagínate, han llegado hasta ese extremo, pero gracias a la plata de Potosí se ha ido pagando las guerras con los ingleses, porque los ingleses han intentado ingresar por Argentina, han intentado ingresar por lo que es Colombia, ¿no? Por un nombrecito por Centroamérica. Si los ingleses entraban hasta, su idea era entrar hasta España, entrar el imperio español en América. Bueno, ¿qué hubiera sido de nosotros si los ingleses hubieran estado, los hubieran liquidado a todos nuestros hermanos indígenas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que muchos no le dan a Potosí, que Potosí con la plata ha financiado nuestra seguridad de todo el imperio, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso, Valin Potosí? ¿O tienes algún dato sobre eso? Sí, lo que tú dices es claramente cierto. Para reforzar lo que tú estás diciendo, el sueño más erótico, se podría decir, o húmedo de los ingleses era llegar a Potosí. Por eso justamente invaden Buenos Aires en dos ocasiones. En dos ocasiones los ejércitos ingleses invaden lo que es Buenos Aires, pero son reprimidos en las dos ocasiones. Y acerca claro que sí, Potosí ha pagado varias guerras que tuvo España en el continente europeo. Justamente esto es en la guerra que tuvo España contra los otomanos. Si no fuese porque Potosí pagó la armada, que es la armada gigante de España, justamente la subvencionó lo que es Potosí. Si no fuese por Potosí, toda Europa hubiese sido musulmana. Entonces la Armada Invencible, perdón, la Armada Invencible, pues el dinero de Potosí está invertido ahí en esa armada. Si no fuese por Potosí, pues todo el imperio, perdón, toda Europa hubiese sido musulmana. No, imagínate, es buen dato, que nos das buen dato y tienen que ir conociendo, ¿no? Estábamos hablando con un amigo español y te comento de Bolivia no conocen Oruro, no conocen Chuquisaca, no conocen la parte que conocen es Potosí. Yo les decía, tienen que conocer Oruro. Oruro lleva el nombre del rey Felipe de Austria, ¿no? Y Cochabamba, perdón, Potosí lleva el nombre del rey Carlos V, ¿no? Y ese nombre, ¿por qué se da? ¿Por qué se nombra la villa imperial de Carlos V? Eh, la Villa Imperial de Carlos V, ese nombramiento se nos da en el año de 1559, en la, cuando Potosí pasa a tener una población bastante grande. Y como te lo he leído ya creo, la población de Potosí manda a don Francisco de la Serna con, ¿cómo podría decirlo? Con cofres de plata para que se le diera el título a Potosí y elevarla de asiento de minas al rango de Villa Imperial de Potosí. Entonces, con la plata de Potosí también se le cayó la boca al rey, porque nosotros el título de Villa Imperial no se lo dio gratis.
hemos pagado por el título de Villa Imperial. Se le ha pagado al rey para que se le diese ese título de Villa Imperial en el año de 1561. Bien, bien. Buen dato, buen dato. Bueno, el día de hoy estamos viendo un poquito de historia, viendo el tema de lo que es la importancia de Chuquisaca, felicidades a Chuquisaca, a lo que es la Real Audiencia de Charcas y viendo el potencial de Chuquisaca, que es, bueno, gracias a Potosí, ¿no? Yo también diría que Oruro tiene que decir gracias a Potosí, porque ese mestizaje, eso es lo que muchos no entienden, ¿no? Los de Puno no entienden. Los de Puno van a tener sus mestizajes recién 1962, 1950, recién, porque era más una ciudad nativa, ¿no? Pero Potosí ha tenido mucho mestizaje, Oruro también ha tenido mucho mestizaje, y eso va a hacer de que tengamos ese folclore, esa cultura, tengamos, hasta imagínate, hasta gracias a tus videos me enteré de que la salteña era de Potosí. No todos piensan que la salteña es de Salta, ¿no? Pero gracias a tu video y siempre lo de bueno que muchos te agradecen, Vale un Potosí, yo veo varios, ¿no? Donde siempre te levantan, ¿no? Gracias a Vale un Potosí hemos conocido esto, ¿no? ¿No? Entonces No, eres famoso, hermano, eres famoso. no, no, sabe, esto ha surgido justamente por perdón que lo diga, por el agravio que estábamos sintiendo del vecino país y pues nos hemos puesto manos a la obra y pues hemos trabajado con lo que es bastantes historiadores de nuestra amada Bolivia, como es don Jorge. Don Jorge es el historiador más patriota que tenemos. Con don Mauricio Cazorla agradezco a ellos haberme dado la confianza para hacer estos lives. Y no es gracias a mí, es justamente gracias a ellos, a ustedes la gente que siguen informándose. Y pues vamos a estar siempre ahí para apoyarlos y para apoyarte a ti también en esto de tu trabajo también te vamos a ir apoyando y para eso estamos nosotros, ¿no es cierto? Para estar apoyándonos entre nosotros y no pisándonos la cola siempre. No, tienes razón, mi querido Vale un Potosí, y sentirnos orgullosos, ¿no? Aquí buenas noches, te mandan saludos desde Tarija, Nelita. Te va a enviar un vino, dice un vino patero para que tomes. Algo que me ha gustado en Potosí es pasar por Camargo, no sé si es salir a Potosí, de Potosí ir a Tarija, ¿no es cierto? El vino, que es muy rico. A ver, vamos a ir viendo estos datos más. ¿Qué opinas sobre estos datos? A ver, la importancia geográfica y estratégica. Dice, Charcas, Sucre se encontraba en el corazón del continente sudamericano, facilitando la administración de una región extensa y diversa. Fue clave en la coordinación del comercio de la minería de Potosí y en las rutas de la Real Audiencia de Charcas. Bueno, vamos cambiando siempre algunos términos que van manejando la importancia intelectual y se convirtió en el centro de formación académica e ideológica gracias a la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, fundada en 1624. ¿No? Allá se ha fundado los Simón Bolívar, Mariano Moreno, Juan Carlos Castelli. ¿No? ¿Qué opinas sobre esto? ¿No? Lo que tú decías, la importancia en la coordinación de la minería, eh, es algo que tenemos que sentirnos orgullosos los bolivianos, ¿no? A veces, yo te comento, yo leí mucha la historia en el colegio y me daba rabia cuando veía de los españoles, ¿no? Pero cuando vas descubriendo, bueno, que ellos habían los títulos nobiliarios, habían los caciques, los que eran los líderes, bueno, ellos no han matado como han matado los ingleses o los portugueses que tenían esclavos ya grandes cantidades. En esa época no había ni los derechos humanos, pero ya por lo menos los españoles había el derecho indiano, había lo que es estas audiencias era más para los derechos de los caciques que reclamaban cuando había algún abuso de los españoles, que bueno, nada era perfecto en esas fechas, pero por lo menos había la intención de preservar, no todos éramos súbditos, y a veces yo por eso, mi querido Vale un Potosí, los términos, ¿no?, que manejamos muy mal, el término Alto Perú, en todos los historiadores manejan Alto Perú, y ese término es revisado el tema tú me dijiste alguna vez, gracias a tu iniciativa, revisé el tema de los archivos de la corona española y no hay el término Alto Perú en la corona española, ¿no? ¿Cuándo va a aparecer? Va a aparecer desde el momento que se va a crear el tema de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ellos van a desconocer todas las instituciones de la corona española, ¿no? Es por eso que ellos nos deberían llamar
y aunque Potosí, Charcas, pero jamás nos deberían llamar Alto Perú, ¿no? Eso ha sido un apodo que nos han puesto. Entonces, el término que nos dicen colonia también, porque si hubiéramos sido colonia no hubiéramos sido mestizos, ¿no? Ahora, imagínate, estaba viendo las universidades, Portugal, el reino de Portugal que manejaba Brasil, no tenía ni una universidad. Si uno nacía criollo en Portugal o en Brasil, tenía que ir a estudiar a Portugal. En Estados Unidos, ni qué decir, ¿no? Hasta hace unos 30, 40 años ha habido el racismo. No podía estar en un micro, un negro con americano, ¿no? Perdón que diga un afro, no podía estar, había racismo, mientras que acá en lo que es, digamos, el Imperio Español había una cédula donde se podían casar indígenas hombres con españolas o españoles con indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a tus live vamos a ir conociendo la verdadera historia, porque no hemos sido colonia, no hemos sido, no hemos sido Alto Perú, por ejemplo, no hemos sido. Entonces, eso es lo que tenemos que ir dando a conocer, ¿no es cierto, estimado Valen Potosí? Sí, para reforzar lo que tú estás diciendo acerca del término Alto Perú, no, jamás existió en ningún archivo este término. Se le puso este nombre a finales de los virreinatos, al final de la época hispánica, apareció lo que es este nombre, pero por célula real, por mandato y por célula real, a estas tierras siempre se le ha conocido como Audiencia y Cancillería General de la Plata de los Charcas, es el nombre verdadero. Audiencia y Cancillería General de la Plata de los Charcas. Así se lo conoce oficialmente esto. Y pues hemos tenido un live con don Jorge y con don Mauricio Casola igualmente hace 3 o 4 semanas atrás a la única institución que se le conocía como Alto Perú era nuestro ejército. Era el ejército real del Alto Perú, a la única institución. Pero después estas tierras eran conocidas como la Real Audiencia de Charcas, o llámenle simplemente Charcas, que está en el escrito, que está escrito en el libro de don Josep de Acosta, un español que ha estudiado todo lo que es la Real Audiencia de Charcas y que está enterrado en Cochabamba. Yo te sugiero que leas ese libro, llámenle simplemente Charcas de Josep de Acosta. Y pues jamás fuimos a Alto Perú, jamás lo fuimos. A la única institución que se le llamó a Alto Perú fue a nuestro ejército, el ejército real del Alto Perú, que desgastó por 16 años al ejército real del Perú, lo desgastó en ese momento y es por eso que Bolívar pudo triunfar en Ayacucho y Junín. Indirectamente nosotros aportamos a la victoria de lo que es Bolívar en Ayacucho y Junín, porque si no fuese porque nosotros desgastamos al ejército real del Perú, Bolívar jamás hubiera podido triunfar en Ayacucho y Junín. No, entonces, son datos importantes, ¿no? Ahora, aquí va la otra lógica. Tú que conoces más a fondo este tema, ¿no? Cuando venían los gestos auxiliares, han venido cuatro gestos auxiliares, eh, ese dato lo tengo porque a veces yo he dado algunas charlas de historia, pero lo pasaba así, veloz lo pasaba, ¿no? Y había uno de los del ejército auxiliar, uno de los que ingresó, intentaron dinamitar la Casa de la Moneda, ¿no? Creo que robaron más. ¿Qué dato específico tienes sobre ese dato de ese ejército auxiliar del argentino? ¿Cuál era el segundo o el tercero, creo que era? Es el tercer ejército auxiliar de la Argentina, que viene justamente a... Potosí siempre ha sido considerado como un botín, tanto para financiar como es al ejército realista como a los ejércitos libertadores. Siempre ha sido visto así. Todos los ejércitos han saqueado lo que es Potosí, tanto los ejércitos realistas como los ejércitos libertadores. Los dos lo han saqueado. Y el último fue justamente el nombre que has mencionado. Pues tenían la intención de volar la Casa Real de la Moneda para que el siguiente ejército que viniese no pudiese tomar la plata. Entonces, ese plan se tenía, pero el vecindario de Potosí Los no, hicieron no corretear, dice, ¿no? sí,
exactamente los hicieron correr a los que es al ejército argentino. Y pues hay muchas leyendas acerca de eso también, que un soldado argentino se enamoró de una potosina para que no se volase lo que es la Casa Real de la Moneda, porque hubiese sido fatal, no hubiese existido lo que es la Casa Real de la Moneda desde entonces, pero el vecindario de Potosí no lo permitió y pues ahí está nuestra Casa Real de la Moneda, que es un emblema nacional a nivel sudamericano. Claro, te cuento que tanto Simón Bolívar y otro dato, no sé si en uno de tus lives escuché también, creo que en uno de tus lives escuché cuando Simón Bolívar ingresa, llega a Potosí, lo primero que se hace se viene con sus inversores ingleses, ¿no es cierto? No sé si escuché en tu live, creo que escuché en tu live. Eso lo ha dicho don Antonio Basagoite, historiador de Potosí, un gran amigo. Él, cuando Bolívar entra, pues entra con sus... hay un general inglés, no me acuerdo ahorita el nombre, pues entra con ellos, entonces ya sabemos cómo Bolívar actuaba, ¿no es cierto? Ese dato no lo tengo bien claro, pero así lo dijo el historiador don Antonio Basagoite. Y claro, porque lo que quería Bolívar era directamente se vino con sus financiadores ingleses para, bueno, ya empezar a administrar. Pero lo que tenemos que es seguir investigando, conociendo la historia verdadera, conocer la historia con datos, como tú dices. Gracias a vos he empezado a revisar el tema de manuscritos, a pesar que no se ve muy bien el tema digital que nosotros, pero estamos viendo algunas versiones. Ahora, la mayoría de los libros que escriben son historiadores ingleses, ¿no? Y los ingleses siempre han sido nuestros enemigos, ¿no? Siempre han sido nuestros enemigos. Y el tema de Alto Perú, que tú bien dices, ese término, bueno, se utiliza después de 1809, 1810. Tanto que, digamos, el ejército español también era conocido, también el ejército, había el ejército Alto Perú, digamos, de los patriotas y el ejército Alto Perú de la corona española, ¿no es cierto? Ahí aparece, por ejemplo, este héroe que lo vemos, un héroe desconocido que es Aguilera, Aguilera que fue a estudiar a Sucre, era de Santa Cruz Aguilera y luego va a empezar de brigadier, va a ganar la batalla de Ayoma con Pezuela, va a ir ganando batallas, va a matar a Padilla, va a matar va a matar hasta Warnes y bueno, él llega a ser hasta general ascendido, ¿no? Pero ¿dónde va la importancia? ¿Por qué ver este tema de los argentinos? Porque cuando se reúnen todos los bolivianos para la fundación de la República, muchos no querían ser argentinos. ¿Por qué? Porque se acordaban que los argentinos vinieron a hacer sus desmanes, vinieron a robar plata, a sacar. Ellos no vinieron a ayudar a los patriotas, sino ellos vinieron a robar plata del Cerro Rico de Potosí, vinieron a robar plata de las arcas de las ciudades. Ahora, ¿por qué no queríamos ser peruanos? Porque Goyeneche vino con los indígenas españoles de la corona española, con Pumacahua y con Choquehuanca, ¿no es cierto? Hicieron sus desmanes en el 27 de mayo, que va a ser mañana pasado. Entonces, por esos dos desmanes, tanto no queríamos ser ni argentinos y no queríamos ser ni peruanos, ¿no? Entonces, por eso se dio al tema de ser bolivianos, ¿no? ¿Qué opinas sobre esa hipótesis que se maneja? Yo manejo lo que es más la historia de Potosí. Las guerras de las independencias casi no lo manejo mucho, te cuento. Yo estoy más enfocado en lo que es la historia de Potosí. No podemos ser todólogos, ¿verdad? Yo estoy más enfocado a lo de eso, pero vamos a investigar, vamos a hacer esa investigación también. Porque ya se está acercando lo que es el aniversario de nuestra querida nación. Haría solamente el ridículo en hablar temas que no conozco, prefiero quedarme ahí nomás. Claro, sí, sí, no, yo te agradezco. Tú eres de formación científica y eres más específico, ¿no? Es que yo tengo una corriente más, te has dado cuenta, ¿no? Tengo una corriente más hispanista. Yo siempre veo lo bueno de España, ¿no? Y trato de ver siempre lo bueno de España, lo bueno del imperio español, lo bueno de los imperios indígenas. Y bueno, a veces lo tuyo es más exacto. Yo te felicito de eso, mi estimado Vale Potosí. Vale Potosí, para cerrar la charla, unas palabras dedicando a los hermanos chuquisaqueños, a los hermanos de la Ciudad Blanca, a los hermanos de la ciudad de la Real Audiencia de Charcas, hermano. Simplemente felicitarles nada más por su fundación y por su creación. Simplemente felicitarles a los hermanos de Chuquisaca
y pues decirles que Chuquisaca fue fundada como un asiento de descanso para entrar a Potosí. Eso es lo que dice don Juan José Toro Montoya en su investigación. La obsesión de los españoles siempre ha sido descubrir lo que es la Sierra de la Plata. Te voy a leer un párrafo para despedirme. Lo que dice aquí es lo siguiente. Este es un dato de un manuscrito que lo tenemos. Dice aquí, el padre Alonso Lavalle, en el año de 1646, en su historia La relación del Reino de Chile, manifiesta que Díaz de Solís recorrió las costas del Brasil para descubrir el Río de la Plata. Nombró así por encontrar unas planchas de plata que los indígenas habían traído de las tierras vecinas del Potosí. Y te voy a leer el manuscrito y está a lo españolísimo y pues vas a disculpar si lo leo así. No, está bien, hermano. En primer lugar, no perdamos la vista del capitán Juan Díaz de Solís, que partiendo de España a 8 de octubre de 1515, corrió por las costas del Brasil hasta descubrir el famoso Río de la Plata, quien dio este nombre no por las ruinas ni por las crianzas, sino por las planchas de metal que dieron los indios de aquel país a los españoles, los cuales habían traído de las tierras circunvecinas del Potosí y que tenían comunicación por medio de los indios del Tucumán, que los de las inmediatas de aquella provincia de Charcas. Este es un manuscrito que está escrito por el padre Alonso de Ovalle en el año de 1646. Con esto yo me despido. Muchísimas gracias por dejarme leer algunos párrafos del libro. Gracias, hermano. Yo te felicito a vos. Adelante, adelante. Vale, Potosí. Bueno, tú siempre me gusta que eres más exacto, eres más exacto, tienes que ir adelante. Bueno, yo siempre entro a tus lives. A veces tengo dos cuentas, a veces entro de mi otra cuenta, pero a veces entro de esta cuenta también. Bueno, y felicidades. Bueno, nos despedimos, nos damos el live, es las 12. Gracias, Vale Potosí ha felicitado. Bueno, y sentirnos orgullosos y felices de, primero, felicitar a lo que es la Real Audiencia de Charcas, a Chuquisaca, que ha sido muy importante en el Imperio Español, manejaba el tema judicial, administrativo, manejaba el tema judicial, administrativo y de gobierno. Bueno, queridos amigos, felicidades a todo Chuquisaca, a todo Sucre. Bueno, hemos tenido la participación de Valium Potosí, que nos ha dado un buen punto de vista. Y bueno, sintámonos orgullosos de nuestras raíces, siempre digo raíces indígenas, raíces españolas, porque tenemos que querer lo nuestro, ¿no? Porque si no vamos a querer lo nuestro, si no vamos a querernos a nosotros como somos, no vamos a querernos nuestro pasado, ¿quién nos va a querer? ¿O quién te va a querer? Vos tienes que quererte por lo que hablas, por lo que hablas quechua, lo que hablas aymara, lo que hablas español, no por lo que tocas charango. El charango, por ejemplo, es una mezcla de España y una mezcla de lo que es nuestra cultura indígena y también de la diablada, ¿no? Yo siempre digo, la diablada ha tenido sus modificaciones, pero siempre va a ser esa unión entre lo que fue nuestra historia hispánica y nuestra historia indígena, no son las raíces, no habrán formado en sí, pero son nuestras raíces, porque todo, nuestra cultura, nuestras iglesias, nuestros cantos, nuestros guayos tienen esa mezcla, ¿no? Gracias amigos y nos vemos en la próxima. Gracias a Pedro Manuel, a Valentín, a Nelita, muchos que han estado Charcas. Estaremos en la próxima. Gracias Pedro Manuel, te debo un regalo a Pedro Manuel porque has estado todo el live. Y a Valentina, bueno, nos vemos en la próxima, queridos amigos.